En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo en este día, martes 10 de agosto del año 2021, donde conmemoramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Recordemos que el diácono es el servidor de Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda ese don de la fortaleza para que podamos anunciar el Evangelio y no tengamos miedo de dar a conocer a Cristo. Que nosotros podamos ser esos instrumentos para que el Señor, a través del Espíritu Santo, pueda obrar en aquellas personas que necesitan una voz, una palabra de aliento, aquellas personas que tienen sed de conocer a Cristo y de conocer la verdad. Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. Abre nuestro entendimiento para comprender la palabra del Señor y que podamos amar aún más a Cristo, amar a la Iglesia, y que podamos ver en la palabra esa esperanza de llegar al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Concédame, Dios, hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. Amén. Debemos morir para dar fruto. Y ese morir no es un morir físico, es un morir a las cosas temporales de este mundo, a aquellas cosas que dan felicidades momentáneas, aquellas cosas que realmente dejan vacíos en el corazón, dejan vacíos en el alma, por querer nosotros hacer la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Debemos de morir al pecado para vivir en la gracia y para que haya una conversión total y radical en nuestra vida, para que vivamos para Cristo. Cuando morimos a nosotros, ahí es donde ese grano empieza a crecer, porque es Dios el que lo está haciendo crecer para dar a los demás, y ahí es donde se empieza a generar el fruto a los demás, que puede que nosotros no lo veamos, pero Dios sí. Dios sabe para qué quiere que nosotros muramos al pecado, a las cosas de este mundo, a la parte material, a las ideologías, a todo lo que tiene que ver con el mundo, con el demonio, con la carne, con la triple concupiscencia, para que crezca Dios en nosotros por el Espíritu Santo y podamos dárselos a los demás. Y tenemos que pensar en la vida eterna, la cual consiste en saber que estamos en este mundo temporal, pero que no estamos hechos para este lugar, sino para el cielo. Odiar su vida en este mundo. Odiar su vida en este mundo, porque mire lo que dice el versículo 25, el que ama su vida la pierde, el que se apega a las cosas de este mundo está perdiendo su vida. Lo que quiere decir que hay una vida más allá, que es esa vida eterna. Pero por estar pensando en las cosas de este mundo, por apegarme en tener riqueza, en generar riquezas en este mundo, materiales, en tener poder, en tener placeres temporales, estoy perdiendo mi alma, porque estoy apartando a Dios. Y por eso el Señor nos invita hoy, a través del Evangelio de Juan, a que vivamos para Dios,
que odiemos nuestra vida temporal en cuanto a darnos cuenta de que es algo pasajero, de que Dios a veces nos da unas comodidades, pero que esas comodidades no pueden ser nuestro fin, sino un medio para alcanzar la vida eterna y para servir a los demás. El servir a Jesús, la diaconía, nos lleva a seguirlo a Él, mostrando a Cristo, hablando de Cristo, viviendo en Cristo, viviendo por Cristo, enseñando a Cristo, y esto se da a través del Evangelio, llevándoselo a los demás. Y por eso nosotros somos profetas por el bautismo, para dar a Jesús, para dar a conocer a Jesús y que no nos dé miedo como el diácono San Lorenzo, que no le dio miedo evangelizar, que no le dio miedo dar su vida por Cristo, por el Evangelio. Asimismo lo debemos de hacer nosotros. Y no tener miedo al que dirán. Ya viene otra vez a predicar, a hablar de Jesús. No se cansa, no nos podemos cansar de dar a Jesús. No nos podemos cansar. Ay de mí si no predico el Evangelio, decía San Pablo. Y San Pablo en todo momento lo predicaba a Jesús, hasta en sus labores, vendiendo las carpas. Hasta en sus labores predicaba a Jesús. Nosotros también en nuestras labores, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, con nuestros amigos, con nuestros familiares, debemos de predicar a Jesús, ser esos servidores. El servidor ayuda a aquellos que lo necesitan, a los más vulnerables, a los pobres de Yahvé, y ayudando en la parte también material, pero también en la parte espiritual. Nosotros podemos saciar el hambre de una persona, y está bien hecho porque lo debemos de hacer por caridad. Pero en ese momento también ir a darles un aliento y decirles: Dios te ama, confía en Dios, pon todas tus necesidades en Dios, vive con la cruz de nuestro Señor. Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar. Eso también es caridad. Un consejo a una persona, un abrazo, un orar, también es caridad. También estamos sirviendo a Dios. El servicio debe hacerse siempre para la gloria de Dios, no para mostrarnos nosotros. Dios es el que tiene que mostrarse a través de nosotros, y por eso tenemos que pedir siempre la virtud de la humildad. Disminuirnos nosotros para que Cristo crezca, como le pasó a San Juan el Bautista. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. No fue una competencia como muchas personas lo dicen, no. Era la misión de Juan, empezar a allanar el camino para que Cristo creciera. Así tiene que ser nosotros, ser esos instrumentos como San Juan para que Cristo haga su obra en los demás. En la primera lectura, que es muy amarrada a la parte del servicio, a la parte del ayudar a los demás, de la diaconía, del servicio, San Pablo está exhortando al pueblo de Corinto a ser generoso. Y qué importante es hacer obras de caridad para los demás, sembrar en abundancia en nuestros corazones para que la cosecha sea en abundancia, tanto en lo espiritual como también en lo material. El Señor provee, el Señor nos ayuda. Dar con alegría y saber que Dios conoce nuestro corazón, la rectitud del corazón, y Él siempre provee lo necesario para vivir y también para ayudar a los demás. Y qué hermoso es ver, por ejemplo, cuando está en un retiro espiritual sirviendo a las almas, ver cómo esas almas llegan con un rostro desfigurado, con un sin saber qué es lo que va a suceder, con tristezas en sus corazones, en su rostro, y ver cómo se transfigura, cómo se cambia, cómo Dios toca el corazón, cómo Dios lo utiliza a unos misioneros para hablar de Él, y cómo cambia totalmente el rostro de esa alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Y diariamente, si es posible, hablar de Dios a los demás. Aquel que se encuentra uno en la calle, hablar de ese Dios que
Es el único que nos puede cambiar, el único que nos puede salvar, porque su amor es infinito. Pidámosle hoy, por intercesión de San Lorenzo, al Señor que nos ayude a ser fieles servidores, fieles diáconos. También que ayudemos a los demás y a aquellos que el Señor ha llamado para ser diáconos ministeriales, diáconos permanentes. Oremos también por ellos, para que le sirvan al Señor en el altar, pero que también le sirvan a aquellos que lo necesitan, a los pobres, a los ancianos, a los afligidos, a los huérfanos. Hacemos la invitación para que en este día nos acompañen en la Santa Eucaristía a las 5 de la tarde. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.